El momento que esperamos años. Venezuela no se arregló de un día para otro. Pero algo cambió que no se puede ignorar. El país dejó de estar detenido. Lo más difícil ya pasó. Durante años, Venezuela fue un país en pausa. No porque no tuviera con qué levantarse, sino porque estaba atrapado en un sistema que no la dejaba avanzar. Hoy eso cambió. No todo está resuelto. No todo funciona. Pero el cambio político ya se gestó y ahora empieza una etapa completamente distinta. Este video no es para vender ilusiones ni para repetir lo que todos ya saben. Es para entender cómo podría ser vivir en Venezuela muy pronto, qué cosas empezarían a cambiar y qué parte nos toca a nosotros como sociedad en esta reconstrucción. Porque Venezuela no está empezando de cero, está despertando. Venezuela entra en una nueva etapa. Mira, hay países que cuando salen de una crisis tienen que empezar desde cero. Venezuela no. Aquí todo está hecho. Las ciudades están ahí, las calles, los edificios, los puertos, las universidades. Nada de eso desapareció. Lo que pasó durante años fue que todo quedó como en pausa, esperando un cambio que no terminaba de llegar. Ese cambio ya se gestó. No significa que todo esté resuelto, pero sí que el país entró en una nueva etapa. Una etapa donde, por primera vez en mucho tiempo, las cosas empiezan a tener dirección. Hoy Venezuela no está arreglada, pero ya no está detenida, y esa diferencia es enorme, porque cuando un país deja de estar bloqueado, empiezan a abrirse posibilidades que antes ni siquiera se podían pensar. Comercios que pronto podrán abrir con más estabilidad. Personas que empiezan a decir, vamos a esperar un poco, en vez de, me tengo que ir ya. Decisiones pequeñas, todavía tímidas, pero que marcan el inicio de algo distinto. Venezuela no se está inventando otra vez. Está entrando en una fase donde puede arrancar con lo que ya tiene. Y cuando un país arranca con base, el cambio no es inmediato, pero sí empieza a sentirse más rápido en la vida diaria. Volver a sentirse en casa. Cuando un país entra en transición, no todo cambia de golpe. Pero hay cosas que empiezan a tomar otro valor. El territorio, las ciudades, la forma en que se vive el día a día. Venezuela tiene una ventaja clara para esta etapa. Es un país cómodo para vivir. El clima ayuda, las distancias no te aplastan y la ciudad y la naturaleza están cerca. Cuando las condiciones empiezan a mejorar, eso se nota rápido en la rutina. Más vida en la calle, más movimiento, menos sensación de encierro. Caracas, Valencia, Maracaibo, Mérida, no son proyectos futuros, son ciudades reales que ya existen y que, con estabilidad, pueden volver a funcionar como ciudades normales, no para aguantar, sino para vivir. Hay otra cosa que no aparece en ningún indicador y que muchos venezolanos entienden solo después de irse. Sentirse en casa. Estar en un lugar donde nadie te pregunta de dónde eres con desconfianza. Donde decir, soy venezolano, no genera incomodidad, ni explicaciones, ni silencios raros. Afuera, incluso en países amables, esa pregunta pesa. No por rechazo directo, sino por recordarte que siempre eres el que llegó después. En Venezuela ese peso no existe. No tienes que justificar tu acento, tu forma de hablar o tu historia. Simplemente perteneces. Y cuando un país empieza a ordenarse, esa sensación vuelve a importar más de lo que muchos imaginan. El cambio político ya se dio. Ahora viene algo igual de importante. ¿Cómo volvemos a habitar el país? Porque la transición no se completa solo con decisiones desde arriba. Se completa cuando la gente vuelve a creer que vale la pena vivir aquí y hacerlo bien. La vida diaria empieza a ordenarse. Cuando un país entra en una etapa de cambio real, las cosas no se arreglan de un día para otro. Lo primero que empieza a cambiar es lo básico. En Venezuela, durante años, vivir era estar resolviendo todo el tiempo. La luz, el agua, la comida, las medicinas, el transporte.
todo requería estar pendiente. Todo era desgaste. Con la caída del régimen y el inicio de esta transición, eso empieza a moverse. No porque ya esté resuelto, sino porque empiezan a crearse las condiciones para que lo básico sea más estable. Muy pronto, cosas que hoy todavía cuestan deberían empezar a normalizarse. Menos interrupciones, más previsibilidad, más rutina y menos emergencia. No hablamos de lujo, hablamos de normalidad. De poder hacerlo cotidiano sin que todo sea una batalla. La ayuda y el respaldo de Estados Unidos apunta justamente a eso. Estabilizar lo esencial para que el país pueda avanzar con una base mínima. Y aquí entra la parte que nos toca. Cuando lo básico empieza a responder, la transición deja de ser solo política y pasa a ser social. Empieza a importar cómo cuidamos lo que se está recuperando, cómo convivimos y cómo volvemos a comportarnos como país. Trabajo y oportunidades reales. Después de lo básico, lo que la gente quiere saber es simple. ¿Y el trabajo? Porque una transición se siente de verdad cuando el esfuerzo vuelve a rendir. En esta nueva etapa, lo que viene no es un milagro de sueldos altos de la noche a la mañana. Lo que viene es algo más real, que empiecen a moverse sectores que estaban frenados y que vuelvan oportunidades que antes no tenían sentido. Lo primero que suele reaccionar en un país así es lo que sostiene el día a día. Comercio, servicios, construcción, logística, alimentos, energía, mantenimiento e infraestructura. No es glamoroso, pero es lo que genera empleo rápido y mueve ciudades. Y aquí hay algo clave para Venezuela: la diáspora. Mucha gente aprendió oficios afuera, trabajó en empresas, se acostumbró a procesos, horarios y estándares. Cuando empiece a regresar, aunque sea por etapas, trae otra mentalidad. Menos improvisación, más organización, más cumplimiento. Eso sube el nivel general poco a poco. Al principio, los ingresos no van a ser gigantes. Pero si el costo de vida se mantiene más estable y hay más movimiento económico, vuelve algo que se había perdido: la posibilidad de planificar. Ahorrar un poco, invertir, montar algo propio sin sentir que estás lanzándote al vacío. Y ahí entra nuestra parte como sociedad. Si queremos que esto dure, toca trabajar con seriedad, cumplir, respetar y dejar el "vamos viendo" como norma. Porque el país puede arrancar, sí, pero sostenerlo, eso ya depende de nosotros. Inversión, petróleo y estabilidad económica. Cuando se habla de que Venezuela puede volver a levantarse, hay un tema que siempre aparece primero: la economía. Y aquí es importante decirlo claro: esto no va a arrancar solo con buenas intenciones. Arranca cuando hay inversión, reglas más claras y sectores grandes que empiecen a moverse. En ese sentido, el petróleo vuelve a ser clave. Venezuela tiene las mayores reservas probadas de crudo del mundo. Eso no es nuevo. Lo que cambia ahora es el contexto. Con la caída del régimen y el respaldo de Estados Unidos, se abre la puerta para que la industria empiece a reactivarse con otro orden y otra lógica. Ya se están planteando acuerdos y negociaciones con empresas grandes del sector energético. Compañías como Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips han estado en conversaciones para invertir en la recuperación de infraestructura, aumentar producción y volver a conectar el petróleo venezolano con mercados estables. Se habla de inversiones que podrían superar los $100,000 millones. Pero esto no es algo inmediato, es un proceso que empieza ahora. Un punto clave de estos acuerdos es el uso de los ingresos. El dinero que genere el petróleo se destinaría exclusivamente a la compra de productos esenciales fabricados en Estados Unidos: alimentos, medicinas, equipos médicos y tecnología para recuperar el sistema eléctrico y energético. En la práctica, eso apunta a algo concreto: abastecimiento más constante y servicios básicos más estables. Y aquí entra un dato que muestra la magnitud de lo que está en juego. En declaraciones recientes, el presidente Donald Trump
dijo que, sumando las reservas de petróleo de Venezuela y Estados Unidos, ambos países concentran una parte enorme del crudo del planeta, alrededor de 68% del total mundial. Eso explica por qué este acuerdo no es simbólico, es estratégico. Y si se maneja con orden, puede convertirse en una fuente real de estabilidad, empleo y servicios que empiecen a sentirse en la vida diaria de los venezolanos. Reglas claras para que el cambio se sostenga. Para que todo lo que viene tenga sentido y no se caiga a mitad de camino, hay algo que tiene que cambiar sí o sí: las reglas del juego. En esta nueva etapa, uno de los puntos clave será la reconstrucción del sistema judicial. No para hacerlo perfecto de un día para otro, sino para que empiece a cumplir su función básica: dar seguridad jurídica. Que una empresa sepa a qué atenerse, que un ciudadano sepa que hay normas que se respetan. Sin eso, no hay inversión ni confianza que aguante. Lo mismo pasa con el sistema electoral. Para que la transición avance, el país necesita elecciones libres, vigiladas internacionalmente y con reglas claras. No como un evento aislado, sino como parte de un proceso que devuelva legitimidad y estabilidad. Eso no ocurre de inmediato, pero es el camino que tiene que recorrerse para que el cambio no sea frágil. También hay señales importantes en lo humano. La liberación de presos políticos que ya está en marcha marca un quiebre claro con el pasado. Y espacios que durante años representaron miedo y represión deben cerrarse definitivamente. No para borrarlos, sino para que queden como recordatorio de lo que no puede volver a repetirse. Todo esto apunta a lo mismo: que Venezuela deje de ser un país donde todo depende del poder y pase a ser un país donde las instituciones empiecen a funcionar. No perfecto, no rápido, pero con dirección. Y sin reglas claras, nada de lo anterior se sostiene. Salud, educación y tranquilidad. Cuando un país empieza a ordenarse, hay dos cosas que definen si la gente se queda o se va: la salud y la educación. En esta nueva etapa, no se espera un sistema perfecto de inmediato. Lo que empieza a verse es otra cosa: señales de recuperación real. Clínicas que vuelven a operar con más regularidad, seguros que reaparecen, médicos que consideran volver o quedarse porque el entorno empieza a ser más estable. En educación pasa algo parecido. Universidades que resistieron durante los años más duros empiezan a fortalecerse otra vez. Programas que podrían reactivarse, convenios que vuelven a ponerse sobre la mesa y colegios que elevan su oferta cuando hay reglas más claras y menos incertidumbre. Todo esto no es solo infraestructura, es tranquilidad. Es saber que una emergencia no te va a dejar solo, que tus hijos pueden estudiar sin sentir que el futuro está cerrado. Y aquí vuelve a aparecer la idea central de este momento. El cambio político ya se gestó. Ahora viene la parte social. Cuidar lo que se reconstruye. Exigir que funcione. Participar. Porque un país no se levanta solo con acuerdos grandes. Se levanta cuando la vida cotidiana deja de ser una urgencia constante y empieza, poco a poco, a sentirse posible otra vez. Esperanza, reconstrucción y nunca más volver atrás. Hay algo que conviene decir con claridad antes de cerrar. Lo más difícil ya pasó. Han pasado muy pocos días desde los eventos impensables del 3 de enero. Muy poco tiempo para un país que estuvo 27 años atrapado en el mismo hueco. No todo está resuelto, no todo funciona como debería y nadie serio promete milagros. Pero el punto de quiebre ya ocurrió. Ahora viene lo que siempre es más lento y más exigente: la reconstrucción. Y eso requiere paciencia, orden y responsabilidad. Requiere entender que la transición no es un espectáculo, es un proceso. Aquí hay algo que no se puede olvidar. Dios fue el primero en abrir este camino. Sin fe, sin resistencia y sin esperanza, nada de esto habría sido posible. Y también hay que decirlo claro:
El apoyo del gobierno de Estados Unidos fue clave para salir de un sistema que mantuvo al país paralizado durante décadas. Este nuevo comienzo trae una lección que debe quedar grabada. El comunismo no puede volver nunca más a Venezuela. No como ideología, no como experimento, no como promesa disfrazada. Lo que dejó está a la vista y no se puede repetir. Hoy Venezuela no es un país ideal, pero ya no está detenido. Es un país posible. Un país donde se puede volver a planificar algo más que mañana. Donde la vida deja de ser una emergencia permanente y el futuro, aunque todavía incierto, dejó de estar cerrado. Y ahora la pregunta no es política, es personal. ¿Qué harías tú en un país que no está resuelto, pero ya no está roto? Si este análisis te ayudó a entender mejor cómo podría vivirse Venezuela en esta nueva etapa, dale like al video. Eso nos ayuda a que más personas lo vean. Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir explorando, sin ruido ni propaganda, cómo se vive realmente en los países que están cambiando. Y cuéntanos en los comentarios, ¿te quedarías, volverías o esperarías un poco más? Aquí seguimos. Lo más difícil ya pasó y seguimos hasta el final.